Dios le bendiga, Dios le guarde. En esta hora me siento contento porque, como dice la palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y quiero leer, compartir con todos ustedes una porción de la palabra de Dios en el libro de Lucas. Lucas capítulo 4:16. Lucas 4:16. Que dice así, de la siguiente manera: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Este que vino a Nazaret es el Señor Jesucristo. Se levantó a leer y dice: y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzó a decirle, Jesucristo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en esta tierra. Y añadió Jesús: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él, Jesús, pasó por el medio de ellos y se fue. Vemos lo que enseña la palabra. Jesús fue a Nazaret. ¿Por qué Nazaret? Jesús se crió. Pero dice la palabra que Jesús fue a la sinagoga como él acostumbraba. Vea lo interesante de este relato. Jesús acostumbraba a ir los sábados, el día de reposo, a la sinagoga. ¿Por qué? Porque la sinagoga era el lugar donde el pueblo
buscaba una comunión con su Dios. La sinagoga era un lugar de reunión donde se compartía, se escudriñaba la palabra de Dios, lo que los judíos llaman el Tanaj y también la Torá. Recuerde que la Torá son los 5 libros de la ley y la Tanaj son los otros libros como Isaías, como Jeremías, como Esdras, profetas mayores y profetas menores. Ahora, ese es el lugar de reunión y Cristo acostumbraba a ir a la sinagoga a compartir la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es estar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es interesante este capítulo de la Biblia, porque la gente dice: pero ¿por qué se reúnen tanto? ¿Por qué todo el tiempo en la iglesia? Pues la Biblia dice: pues allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora Cristo está en la sinagoga. Muy interesante. Está compartiendo. Está escuchando. Están orando. Están en una comunión con el Señor. Porque esa es la intención, de ir a la iglesia, de reunirse. La intención es conocer a Dios, conocer más de su palabra y recibir la presencia de Dios, recibir la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo y cada día ser mejores, cada día ser personas que sirven, adoran al Dios de los cielos. Y allí está Cristo en la sinagoga. Dice la palabra que se le dio el libro. Y qué casualidad que se le dio el libro de Isaías, el profeta Isaías. Y Cristo empieza a leer sobre ese capítulo que habla donde viene el año agradable, donde se le empieza a predicar el evangelio a los pobres, donde se empieza a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Ese capítulo que se había escrito cientos de años atrás, en ese momento Cristo lo estaba leyendo. Y lo interesante, una de las cosas interesantes, es que Cristo dice: hoy, wow, Cristo le está revelando cosas a ese pueblo, a ese grupo en ese momento. Hoy se ha cumplido esta profecía en este lugar, en vosotros. ¿Qué le estaba diciendo Cristo? Que esa persona que hablaba Isaías, esa profecía que estaba anunciada, que un día lejano llegaría, que un día se cumpliría, Cristo le estaba diciendo: ese día es hoy. Aunque no lo crean, aunque no lo acepten, hoy se está cumpliendo esa profecía. Cristo estaba diciendo: esa profecía está hablando de mí. Se está cumpliendo en mi persona. Yo soy el Mesías. Eso es lo que le estaba diciendo. Eso era. Y ellos, dice la Biblia, que estaban pendientes a lo que Jesús estaba enseñando. Estaban escuchando. Y dijeron: bueno, este no es el hijo de José. Este no es el hijo de José. ¿Sabes qué estaban haciendo estos personajes que estaban en la sinagoga cuando dieron esa referencia al hijo de José? Lo estaban haciendo sencillamente porque querían ponerlo por debajo,
no querían darle importancia, porque sepamos o recordemos que los judíos hasta hoy tienen a Jesús como el hijo de fornicación, como el hijo del adulterio. Y cuando decían, este no es el hijo de José, están diciendo, este es el hijo de fornicación, de adulterio. José dejó que su esposa le engañara. María le montó cacho a José y por eso nació Jesús. Eso era lo que estaban prácticamente diciendo. Querían tumbar lo que Cristo enseñaba en ese momento. Y Cristo le dijo, bueno, seguramente dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo, porque si tantos milagros que se han hecho en Capernaum, ya en esos lugares, si allá se han sanado enfermos, si allá se han libertado los cautivos, si allá ha habido una bendición, tráela para acá, para Nazaret, donde tú naciste, donde tú te criaste. Cristo le dijo, es que ningún profeta es honrado en su propia tierra. No le creen. Y Cristo le da esta enseñanza. Cristo de nuevo se va a la palabra. Cristo le enseña a ellos con la misma palabra. Le dice, en los tiempos de Israel, en los tiempos de Elías, hubo un gran hambre y no llovió por 3 años y 6 meses. ¿Sabes por qué no llovió? Porque el profeta Elías oró para que no lloviera. Oró, cese la lluvia, y no llovió. ¿Por qué? Porque la maldad de ese entonces era demasiado. La gente se había apartado de Dios, se había apartado de la palabra, de sus preceptos, de sus ordenanzas. Y recuerden que Dios dijo, si haces el bien, te irá bien. Si estás en la palabra, vas a ser bendecido, prosperado, vas a ser sanado. Pero si te apartas de la palabra, entonces vendrán las maldiciones sobre ti. Y este pueblo se había apartado y por eso la lluvia había cesado. Por eso el hambre. 3 años y medio, casi 4 años pasando hambre. Y está contando Jesús que habían muchas viudas, pero una fue enviada, el profeta Elías. Ahora, ¿por qué Cristo nombra a una viuda? ¿Por qué hace referencia de que a esa mujer le fue enviado el profeta Elías? ¿Sabe? Porque pueden haber muchas viudas, pero hay una que estaba esperando en Dios. Había una viuda que estaba confiando en la palabra. Había una viuda que estaba ahí con su corazón aún firme en los preceptos, firme, esperando en Dios, esperando en las profecías. Que aunque otras viudas habían desmayado, se habían apartado de Dios, de la gracia, de su bondad, de su milagro, esta viuda aún guardaba la esperanza, aún guardaba la fe en el Creador. Y aunque solamente le quedaba un poquito de harina, un poquito de aceite, ella estaba confiando en Dios. Y a ella le fue enviada el profeta Elías. Y Elías fue por allá donde estaba, dice la palabra allá, que Elías fue a ese lugar y le pide comida. Y aquella viuda le dice, solo tengo esto para comérnoslos, mi hijo y yo, y morirnos. Solo queda esto. Y el profeta Elías le dice que se lo dé a él primero. Y sabes, es muy difícil compartir lo poco que nos queda. Yo recuerdo que aquí en este país, Venezuela, cuando hubo mucha escasez, la gente dormía en las calles para el siguiente día comprar una harina, un arroz,
un kilo de leche, un aceite. La gente dormía en las calles para comprar un pollo. Y muchas veces cuando entraban al mercado, que abrían las puertas del mercado, la gente entraba y muchas veces llenaba los carros de harina. Los llenaba. Y aquel que llegaba un poquito más tarde no encontraba harina, no encontraba el aceite, porque otra gente llenó su carro de la harina y el aceite. Después empezaron a darle a la gente una harina, un aceite, para que pudiera rendir para todos. Pero la gente es así, la gente agarraba todo para ellos mismos porque no les gustaba compartir. No comparte con su prójimo, no comparte con sus hermanos. No le importa que el otro se muera de hambre, no le importa que el otro se enferme, no le importa que el otro dejó sus niños en su casa pasando hambre para buscar una harina y aquella llenaba el carro con 20 harinas, una paca, 2 pacas. Y esta mujer, esta viuda, la viuda de Sarepta, compartió lo poco que tenía, lo cocinó, hizo el pan o la arepa y fue y se lo llevó al profeta Elías. ¿Y sabe qué pasó? Esa mujer se le multiplicó, Dios le multiplicó la harina, Dios le multiplicó el aceite y pudo más adelante compartir con mucha gente porque la mujer fue bondadosa, porque Elías fue enviado a ella, porque esta mujer tenía un corazón noble. Esta mujer, en medio de la circunstancia, en medio del dolor, del sufrimiento, en medio de la hambruna, tenía paz para con Dios y tenía fe para con Dios, y por eso compartió con aquel hombre llamado Elías. Y Cristo también habló de otro hombre, de Naamán. Naamán era un jefe, un soldado sirio, que este hombre tenía un grave problema, tenía lepra, su cuerpo estaba lleno de esta enfermedad maldita para aquel tiempo, una enfermedad que cuando la tenían que echarlo fuera del campamento, era inmundo, era sucio, y este hombre, siendo jefe de un ejército, tenía esa lepra, tenía ese dolor. Pero no solamente él tenía esa enfermedad, había mucha gente que tenía la lepra, mucha gente, una enfermedad muy mala y una enfermedad muy vieja. Y lo grande, lo hermoso de este tiempo es que la vacuna contra esa enfermedad, contra esa lepra, la dosis que cura esa enfermedad, fue descubierta por un venezolano, gracias a Dios. Un venezolano descubrió la cura para la lepra. Ahora, había muchos leprosos, pero a uno fue enviado el profeta Eliseo, o él fue enviado al profeta Eliseo. Y este hombre recibió la sanidad de su lepra. ¿Por qué? Porque también era un hombre temeroso de Dios. Porque cuando el hombre y la mujer son temerosos de Dios, entonces Dios envía el milagro. Cuando el hombre y la mujer tienen corazón para Dios, Dios envía la provisión. Cuando el hombre y la mujer es temeroso y respetuoso de las cosas de Dios y está atento a su palabra, y ama su palabra, y ama las cosas de Dios, entonces Dios abre la ventana de los cielos. Pero cuando el hombre no quiere nada con Dios, entonces se cierra la puerta, se cierran los cielos, y todo lo que viene es desgracia. Ahora, Cristo enseñó estas cosas. Lo que le estaba diciendo a esta gente en la sinagoga era que la bendición no va a venir para ustedes, porque ustedes son como esos leprosos que no recibieron el milagro. Ustedes son como esas viudas que no creen, que estaban apartadas de Dios y no van a recibir el milagro. Cristo les estaba diciendo esas cosas. Ustedes son como ese pueblo lleno de pecado, ese pueblo apartado de Dios,
que aunque estaban en una sinagoga y estaban escuchando la palabra, leyendo la palabra, ciertamente estaban lejos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo dijo en otro momento: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque no debemos solamente leer la palabra, tenemos que hacer lo que está en la palabra. Tenemos que comportarnos como Cristo se comportó. Tenemos que hablar como Cristo habló. Tenemos que andar como Cristo andó. Tenemos que hacer lo que Él hizo. Él fue nuestro maestro, nuestro ejemplo, para que nosotros le sigamos. Y Él nos dio esa autoridad para que seamos como Él. Él dijo: cosas harán y mayores que yo harán, dijo Cristo a su discípulo. Él dijo: todo el que crea hará señales, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos. Esas cosas las enseñó Cristo. Ahora, allí estaba Cristo diciéndole: ustedes son como ese pueblo pecador y no van a recibir el milagro. Está diciendo: yo iré a otro lugar a llevar el milagro. Yo iré a otro lugar a sanar a los enfermos. Yo iré a otro lugar a libertar a los cautivos, porque ustedes no son dignos de que Dios haga milagro. Eso Cristo estaba enseñando. Y fíjese cómo es la cosa. Cristo se lo dijo con toda la educación, con toda la gracia. Se lo dijo con la misma palabra de Dios. ¿Sabe qué hicieron esta gente que estaba leyendo la Torah? Estos religiosos que estaban ahí con sus vestimentas blancas. Esta gente tomó a Cristo y lo sacó de la sinagoga. Fuera, lo llevaron a un monte alto, a la cumbre, y querían arrojarlo. Después de estar en la iglesia, querían asesinar a Cristo, al Mesías. ¿Qué les parece? Después de estar supuestamente en la presencia de Dios, quieren matar al Hijo de Dios. Ese mundo de aquel entonces, ese tiempo malvado, también se repite en este tiempo. Y hoy la maldad se ha multiplicado. El odio ha crecido como río tempestuoso, como lluvia ha venido la maldad. Lo que se ve a diario con estas ideologías que quieren destruir a los niños. Dice la Biblia que como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos resta? Seguir en la palabra, seguir creyendo al Mesías, seguir orando a Dios, seguir confiando en su palabra, y Él hará el milagro que recibió la viuda, el milagro que recibió Naamán, también lo hará con el que cree, lo hará con el humilde, con el obediente. Confiemos en Dios, que ese Cristo que estuvo con ellos, también está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios te bendiga y te guarde. Amén.